Estás viendo Iracundo TV, el canal de Ciudadano Iracundo. Vamos a partir, ¿sí? Sí, dale nomás. Partamos con un video que es un video contingente, ¿ya? Que este video me da la razón en muchas cosas que yo he dicho muchas veces. Entonces, por eso quiero que reaccionemos a él. Espérate, déjame revisar una pequeña cosa antes de darte el pase. Rellene nomás, rellene. Claro, este video es de una intervención que hizo el senador Buenchumilla, ¿ya? Cuando se rechazó el proyecto de reforma constitucional y tuvieron que votar el proyecto del gobierno. Ya. Dele nomás cuando quiera. Entonces él dice el porqué de todo el proceso constituyente en esta intervención, ¿ya? Y eso es lo que quiero que destaquemos todos y reaccionemos a él, porque para mí él es la verdadera verdad de por qué estamos en la situación en la que estamos con el proceso ridículo, el cual va a partir en abril de las elecciones. Así que podemos partir. Sí, dale nomás. Partamos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo señalé hace unos días atrás, cuando el gobierno presentó este proyecto, que el objetivo que perseguía el proyecto del gobierno parece doblaje japonés, era neutralizar el segundo retiro del 10% mediante una reforma constitucional. Su objetivo era neutralizar ese proyecto. Y para eso también tenía otro mecanismo, que era recurrir al Tribunal Constitucional. De tal manera que para neutralizar este segundo 10%, el gobierno hizo uso de dos mecanismos. Este proyecto de ley y recurrir al Tribunal Constitucional. Pero eso suponía un elemento que lo consiguió. Y ese elemento era ordenar las filas de los parlamentarios de la derecha. Porque no hay reforma constitucional sin los votos de los parlamentarios de la derecha. Y ese objetivo el gobierno lo cumplió, porque hoy día sus parlamentarios de Chile Vamos se ordenaron y no hubo ningún voto disponible para aprobar la reforma constitucional del segundo 10% que venía de la Cámara. Claro. Entonces yo le digo a las senadoras y senadores aquí de la sala, que para que funcione esa reforma constitucional es básico que existan a lo menos 2 senadores disponibles para votar ese proyecto. Hoy día no lo tuvimos. Claro. Por lo tanto, este gobierno ordenó su gente y vamos a ir ya se lo dijiste ya a la comisión mixta, y lo que salga de ahí va a requerir igualmente los quórum de los 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio. Y si Chile Vamos y sus diputados y senadores se ordenan, ese proyecto está destinado a fracasar. Seamos claros. Claro. Y en consecuencia, bajo ese realismo político, nosotros tenemos que ver este proyecto que ha sido arreglado en la Comisión de Hacienda y de Trabajo y que es una posibilidad cierta de que podamos responder a las necesidades de la gente. Pero el otro escenario político, el gobierno lo cerró mediante esos dos mecanismos. Tengamos claro eso. Ahora, lecciones que hay que sacar. Mire, y las lecciones las tiene que sacar sobre todo la gente, porque la gente nos requiere a nosotros y nos dice todo tipo de cosas a los políticos. Pero durante años la derecha le dijo a la gente que la gente no comía constituciones, y la gente se tragó ese cuento. Dijo que en realidad la Constitución no tenía importancia. ¿De qué se tratará esta discusión entre políticos respecto de la Constitución? Entonces yo le digo hoy día a la gente, toda esa gente que hoy día reclama pero que votó por Piñera 2 veces. El ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Aquí no quiero parar porque también con Bachelet también votaron 2 veces. O sea, el ser humano se tropieza varias veces con la misma piedra. Exactamente. Pero se va entendiendo la lógica del quórum. Creo que aquí lo remata.
A ver. Aquí remata, aquí es lo que yo estoy diciendo. Dice, no, la gente que votó 2 veces por Piñera y todo el tema, ¿cierto? Ahí rematemos el video. Con las constituciones. Claro, esa es ¿cómo se llama esto? Su conclusión. Que con la constitución se come. ¿Ya? O sea que porque no se votó el proyecto por el tema de la constitución, entonces la constitución era un tema importante. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren que dependa de ellos. Claro. O Esa sea, es la situación. La constitución importa cuando claro, nos frena lo que nosotros queremos. Claro, ahí es mala. Es eso. Claro, ahí es mala. Claro. Bueno, pero eso no. Que el 10%. Dale, ¿no? Primero fue posible porque hubo una mayoría con votos de la derecha que fue posible que ese proyecto de reforma constitucional saliera. Este segundo proyecto de reforma constitucional no sale porque no se alcanzan los quórum. ¿Dónde están los quórum? Pues, en la Constitución. ¿Quién hizo esa Constitución? La dictadura. ¿Con apoyo de quién? De los grandes grupos económicos y de la derecha. Él mismo está diciendo que el primer retiro salió, pues, weón. Es porque estaban de acuerdo, pues, y por alguna razón no están de acuerdo ahora, pues, ¿no? Claro, ese es el asunto. Pero el tema son los quórum. O sea, el cambio de la Constitución, claro, como digo yo siempre, es para bajar los quórum. Para eso no va el cambio de la Constitución. Entonces, si ellos tienen su mayoría circunstancial, van a poder hacer lo que quieran con el asunto de leyes, no sé, por reformas constitucionales, con mayorías circunstanciales. Ese es el asunto. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces la premisa va por ahí. Como en este segundo retiro del 10% no se pusieron de acuerdo porque el mecanismo utilizado, que es una reforma constitucional que era provisoria, digamos, la palabra no es provisoria, como temporal, ¿no? Tampoco, por ahí. Claro. Creo que la palabra era se me fue la palabra, pero tiene que ver con eso, con ese tipo de conceptos. Que va a ser una vez nomás. Claro, ese es el asunto. Por única vez. Entonces, como lo intentaron por segunda vez y quizás por tercera vez y cuarta vez, entonces el gobierno lo mandó al Tribunal Constitucional para que él decida si puede seguir utilizando ese mecanismo, no solamente para el tema de los retiros de fondos previsionales, sino para otro tipo de temas. Y así después quieren que les creamos de que ese impuesto por única vez para los super ricos va a ser una sola vez. Claro, exactamente. No, si siempre una vez nomás. No, si es como las contribuciones. Claro. Impuesto a los combustibles. También. Cuando una persona pone un impuesto, siempre es permanente. Cuando estas personas hacen los impuestos. Sí. Nunca bajan los impuestos. Esa es la imagínate que cuando aparezca el 2% para el impuesto a los super ricos que llaman ellos, en 10 años le quitaste un quinto de su patrimonio, pues, bueno. Pero sí. ¿Y a título de qué? Por ejemplo, nosotros antes teníamos el 18% de IVA, ¿se acuerdan? Sí, pues. Ya, pues ese punto que se subió adicional se suponía que era para mejorar la atención de salud, pues. ¿Ya ahí dónde está? Por eso te digo, ¿dónde está? Es que ¿sabes qué? Pero para el mal ministerio, weón, para esa weá sí tienen... Bueno, para esa weá tampoco tienen plata porque para eso piden préstamo. Es que mira, siendo abogado del diablo, sí se puso más plata en la salud, pero es tanto la corrupción que hay dentro de ese aparataje, weón, que la plata no alcanza a llegar a las personas. Se empieza a diluir a medida que va avanzando hasta que llegan a los hospitales. Claro. En burocracia se va muchísima plata y los operadores políticos que hay en los hospitales es impresionante. O sea, es impresionante la cantidad de gente que tienen enchufada ahí en los hospitales. Y eso sin contar con los weones que son dirigentes de la FENAT que no le trabajan un día a nadie y les tienen que pagar igual, po. Bueno, y que le hacen barra brava. Son barras bravas esos tipos. Esa gente al final... Ay. A mí me da pena porque... Me da pena, weón, ¿sabes por qué? Porque hay gente que realmente es de muy buena calidad en los hospitales, va a hacer su pega y la pasan como el forro. Sobre todo, no sé si hay malas costumbres de repente, pero hay gente que marca las horas, ¿cachai? Y se va a atender después a otros lados. Y en cambio otros médicos y profesionales que están todo el día trabajando ahí en el hospital, hasta las últimas, ¿cachai? Entonces, bueno. Así es nomás. Así es nomás la weá. Ya. ¿Terminó ahí o continúa?
Pero voy a repetir esa parte para que se entienda bien. Por favor, para que se entienda bien. A ver, veamos. Una mayoría con votos de la derecha que fue posible que ese proyecto de reforma constitucional saliera. Este segundo proyecto de reforma constitucional no sale porque no se alcanzan los quórum. ¿Dónde están los quórum? En la Constitución. ¿Quién hizo esa Constitución? La dictadura. ¿Con apoyo de quién? De los grandes grupos económicos y de la derecha, de la dictadura cívico-militar. Esa fue la ley fundamental de Chile, la Constitución tramposa, claro, como dice un distinguido constitucionalista, ¿y a quién le van a preguntar a los guanes que tiene un verdadero poder de veto, porque sin sus votos no se avanza, sin sus votos no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Entonces, esta ola que venía con los retiros mediante reforma constitucional, el gobierno lo está cerrando, no, porque si no venía ninguna ola, si el retiro y nuevamente fue, el viejo culeado, si el retiro fue de manera extraordinaria por única vez. Así fue bien clara la cuestión. Nada que segundo 10% las pelotas, si era un retiro. Porque en este plan mejor, ¿sabéis qué? Retiremos todo y vámonos a la chucha nomás. Y cagó nomás la web. Claro, pero no empecemos así porque lo único que hacemos con este tipo de situaciones es distorsionar el mercado, pues bueno. Y es algo que nos afecta directamente a nosotros. Ustedes no han sido, bueno, me imagino que lo han vivido, pero ¿se han dado cuenta de la inflación que nos está atacando? ¿Cómo han subido las cosas en estos últimos meses? Sí, y no es agradable estar pagando. Yo pagaba, ponte tú, en el súper, que es súper caro el plátano, estaba a 7.90, ahora está a 1.090, 1.100. Claro. Claro, y es una alza de precios que, bueno, no es que las cosas suban, es que la plata vale menos. ¿Sí? Es claro, así nomás. Y eso es porque están metiendo más plata de la que corresponde. Pues. Imagínate cuánta plata que eran capitales invertidos que se tuvieron que liquidar para poder entregar el primer 10%, y ahora para el segundo. No, güey, pues, bueno. ¿Por qué un segundo si era uno nomás? Era uno. Pero es que ellos quieren demoler el sistema. No, si estamos claros, y lo están logrando desde cierto punto de vista. Está por todos lados, mira, Iracundo, si esta cuestión, estos compadres están todos alineados en la destrucción. Si eso hay que entenderlo bien, que estos huevones se organizan para destruir, pero después para reconstruir lo que quieren demoler, ahí los quiero ver, weón. Sí, es que se están metiendo en un zapato chino. ¿Sabéis bueno, es que tampoco pedirle, weón, que sean consecuentes? No tienen consecuencias, pues, weón. Si están acordando una cosa que es por única vez, ¿por qué insisten en meterlo de nuevo? Es lo mismo, te digo yo, que va a pasar con el impuesto para los súper ricos. O lo que va a pasar con cualquier cosa. Dicen, no, si es por esta vez nomás, si es para solucionar esto o para salir del paso. ¿Y están pensando en lo que va a pasar para el próximo año? ¿Están pensando en lo que va a ser el 2021? Ahora es lo que importa para ellos. Claro, porque les interesa solamente solucionarle la situación, entre comillas, a los más pobres de la Navidad, pero los entre comillas más pobres, ya si tenían algo de plata ya la sacaron ya. O sea, ya, sí, bueno. ¿Qué más puede quedar? Claro, el asunto eran reformas transitorias, esa era la palabra, transitoria de la Constitución. Ya. A través de reformas transitorias de la Constitución se tienen efectos permanentes. Y eso era lo complicado de toda esta situación. Lo mismo que pasa con el tema de los impuestos, como señalaron ustedes. Nunca un impuesto es transitorio, sino siempre se vuelve permanente. Claro. Rematemos. Dale. Me quedan menos de 30 segundos. Justo hecho de veto. Entonces, aprender la lección. Hay que ir a votar para los constituyentes. Tenemos que darle opción a los independientes. Tenemos que tener escaños reservados. Tenemos que tener una constituyente potente para que hagamos una constitución que no refleje los intereses de un grupito en Chile, sino que refleje el interés de las grandes mayorías, y sobre todo tengamos una constitución que nos permita tener igualdad de oportunidades y justicia para todos. Esa es la lección que nosotros tenemos que sacar de esto. Gracias, presidente. Claro, con escaños reservados aseguramos la igualdad de oportunidades de los hueones, seguro. De hecho, en estas horas están analizando el tema de los escaños reservados ahí bien oculto en la comisión mixta y en el Congreso. Todavía no se ponen de acuerdo en el tema de los escaños reservados.
Hay que ver si lo pasa al final o no. Ya se me descompuso la guata, weón, y yo ya me sentía mejor. Está ahí con más ánimo. Sí. Y con eso termina el video. Ay, weón.